Hay personas que se van, pero nunca terminan de irse, porque aunque ya no estén sentadas a nuestro lado, siguen apareciendo en las canciones, en las calles, en los lugares de siempre y en ese pequeño silencio antes de dormir. Lo más difícil de perder a alguien no es que desaparezca, lo más difícil es que el mundo siga siendo exactamente igual, mientras tú sientes que el tuyo se detuvo por completo. Sé perfectamente que tratar de olvidar a una persona que amaste con todo tu corazón es una de las experiencias más difíciles que puede vivir alguien. Al principio parece algo imposible de aceptar, que esa persona ya no está. Vas a llorar, la vas a extrañar, vas a querer buscar respuestas y quizás hasta suplicar una oportunidad más. Pero todo esto es normal. Aunque, si realmente quieres volver a amar algún día, primero tienes que volver a encontrarte contigo mismo. Y ese reencuentro comienza con algo que parece insignificante. En este caso, levantarte de la cama. El encierro deja la mente sola con los recuerdos. Una fotografía, una canción, un objeto o un rincón de la casa también terminan convirtiéndose en un recordatorio constante de quien ya no está. Por eso, aunque cueste, sal. No porque el dolor vaya a desaparecer, sino porque el mundo sigue siendo mucho más grande que una decepción amorosa. Salir de casa no significa que ya estés bien, significa que decidiste darte una oportunidad, darle una oportunidad a la vida para demostrarte que todavía existen cosas capaces de sorprenderte. Tal vez al principio no sientas nada, caminarás por las mismas calles con el corazón pesado, verás parejas tomadas de la mano y sentirás un vacío difícil de explicar, pero tranquilo, que todo esto es normal. Hay días en los que sentirás que avanzas y otros días en los que parecerá que retrocedes semanas enteras. El duelo no es una línea recta, es un camino lleno de curvas. Habrá mañanas en las que sonreirás sin darte cuenta y noches en las que volverás a hacerte las mismas preguntas. Ninguna de estas dos versiones de ti está equivocada. Hay algo de lo que casi nadie habla: las noches. Durante el día puedes mantenerte ocupado, sales con tus amigos, estudias, trabajas, intentas seguir adelante, pero cuando llega la noche, el silencio pesa distinto. Entonces aparecen los recuerdos, ese beso, aquellas conversaciones que parecían no terminar nunca, los lugares donde fueron felices, y sin darte cuenta comienzan las preguntas. ¿Qué me faltó? ¿No fui suficiente? ¿Qué habría pasado si hubiera hecho las cosas diferentes? Son preguntas que casi todos nos hacemos cuando perdemos a alguien que amamos. Hubo momentos en los que parecía que ya no sabía quién era. Durante mucho tiempo había construido parte de mi identidad alrededor de esa persona. Mis sueños, mis motivaciones y muchas de mis decisiones estaban conectadas con ella. Cuando se fue, no solo sentí que perdí una relación, sentí que perdí una versión de mí mismo. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Las ganas de crecer nunca le pertenecieron a ella. Siempre estuvieron dentro de mí. Ella simplemente despertó una parte de mí que ahora me corresponde seguir construyendo, incluso sin su compañía. Los recuerdos no desaparecen, aprendes a caminar con ellos. Pasas por un lugar y recuerdas que allí fueron felices. Escuchas una canción y por un instante todo vuelve. Está bien, sanar no consiste en borrar el pasado, consiste en dejar de vivir únicamente en él. Después de levantarte de la cama, viene una parte igual de difícil: volver a conocerte. Muchas veces creemos que lo que compartimos fue únicamente una persona, pero con el paso de los días entendemos que también perdimos una rutina, una versión de nosotros mismos y muchos sueños que imaginábamos compartir. Por eso quiero decirte algo que ojalá alguien me lo hubiera hecho antes. No intentes llenar el vacío inmediatamente. Escúchalo, obsérvalo, porque ese vacío también tiene algo que enseñarte. Cuando estamos enamorados, es muy fácil empezar a dejar pequeñas partes de nosotros en el camino. Dejamos de practicar un pasatiempo, dejamos de visitar un lugar, dejamos de hablar con algunos amigos con la misma frecuencia. No porque nos obliguen, sino porque el amor también cambia nuestras prioridades. Y un día, cuando esa persona ya no está, sentimos que tampoco sabemos quiénes somos. Por eso, este momento no consiste en buscar a alguien más, consiste en volver a buscarte a ti. Vuelve a recorrer tu ciudad, entra a esa cafetería que siempre quisiste conocer, pide ese postre que siempre aplazabas, camina sin un destino fijo,
Siéntate en un parque y observa a la gente pasar. Descubre otra vez que el mundo nunca dejó de moverse. Al principio, todo te recordará a esa persona. Habrá una calle donde caminaron juntos, una banca donde conversaron durante horas, una tienda donde compraron cualquier cosa sin importancia, y por un instante sentirás que toda la ciudad le pertenece. Pero no, los lugares nunca fueron de esa persona, siempre estuvieron ahí. Ahora simplemente estás aprendiendo a recorrerlos desde una nueva versión de ti. Si tienes la oportunidad, viaja. No hace falta cruzar el mundo. A veces basta con subirte a un bus cuya ruta nunca hayas tomado, conocer un pueblo cercano, subir a un cerro, escuchar el sonido de una cascada, respirar aire frío, mirar el amanecer desde un lugar diferente. El mundo es demasiado grande para quedarte encerrado en un único recuerdo. Cada paisaje nuevo es una oportunidad para crear un recuerdo que no dependa de nadie más. Recuerdo muchas veces que hubiera querido vivir todas esas experiencias acompañado. Con el tiempo, entendí que también existe una belleza especial en descubrir el mundo por cuenta propia. Porque cuando aprendes a disfrutar tu propio camino y tu propia compañía, dejas de sentir que la felicidad depende exclusivamente de otra persona. Mira los árboles, escucha el viento, observa a los animales. Dentro de unos minutos para contemplar el paisaje. Hay una paz difícil de explicar cuando entiendes que la naturaleza sigue su curso sin importar cuánto dolor carguemos por dentro. Poco a poco empezarás a notar algo. Sonreirás sin darte cuenta. Reirás por algo pequeño. Harás una fotografía que realmente te guste. Y por unos segundos olvidarás que estabas intentando sanar. No te sientas culpable cuando eso ocurra. No importa, eso no significa que hayas dejado de amar. Significa que estás aprendiendo a vivir una vez más. Hay momentos en los que por más que intentemos seguir adelante, sentimos que el corazón sigue cargando un peso que no sabe dónde dejar. Puedes conocer lugares nuevos, puedes distraerte, puedes rodearte de personas que te quieren, pero aún así habrá días en los que sentirás un vacío difícil de explicar. Y está bien, sanar no significa dejar de sentir, significa a convivir con aquello que un día nos rompió. En medio de ese proceso descubrí algo que nunca había entendido del todo. El silencio también puede sanar. Vivimos en un mundo donde siempre hay ruido, música, notificaciones, conversaciones, obligaciones. Nos acostumbramos tanto a llenar cada espacio de nuestra vida que olvidamos detenernos a escuchar lo que realmente sucede dentro de nosotros. Por eso quiero proponerte algo. La próxima vez que visites un lugar nuevo y veas una iglesia abierta, entra. No importa si eres creyente de hace muchos años. No importa si hace mucho tiempo dejaste de creer. No importa si perteneces a otra religión. Hazlo, porque allí adentro existe algo que hace mucha falta cuando el corazón está cansado. Tranquilidad. Siéntate unos minutos. No hace falta decir nada, no hace falta entenderlo todo. Solo respira. Muchas veces buscamos respuestas inmediatas para preguntas que únicamente el tiempo puede responder. Queremos saber por qué terminó, por qué cambió, por qué no fue suficiente, pero quizás la pregunta correcta nunca fue ¿por qué se fue?, sino ¿qué puedo aprender ahora que ya no está? Ese cambio de perspectiva transforma el dolor. Poco a poco dejas de mirar únicamente la herida y empiezas a mirar también el crecimiento que están haciendo alrededor de ella. Si eres creyente, habla con Dios, no con discursos preparados, háblale como si fuera tu padre. Cuéntale lo que duele, lo que no entiendes, lo que todavía no puedes soltar. Pídele fuerzas cuando sientas que ya no puedes. Agradécele incluso por aquello que no logras comprender. Con el tiempo, que la fe no siempre cambia las circunstancias. Muchas veces cambia la persona que las enfrenta. Y eso hace toda la diferencia. Perdonarte también será parte del camino. Tal vez cometiste errores. Tal vez dijiste palabras de las que hoy te arrepientes. Tal vez hubo cosas que habrías hecho distinto. Reconocerlas no te hace débil, te hace humano. Pero poco puedes vivir castigándote para siempre. Nadie aprende a amar sin equivocarse. Cada relación deja enseñanzas. Algunas llegan con sonrisas, otras llegan con lágrimas. Las dos merecen ser agradecidas. Recuerdo una frase que con el tiempo empezó a tener un significado completamente distinto para mí. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No significa olvidar, no significa borrar el pasado, significa permitir que el dolor no tenga la última palabra.
Cuando salgas de ese lugar, probablemente el problema seguirá existiendo. La persona seguirá lejos, los recuerdos seguirán apareciendo, pero tal vez tú ya no serás exactamente el mismo que entró unos minutos antes. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para seguir caminando. Hay una frase que escuché alguna vez y que solo entendí después de una ruptura. Las personas llegan a tu vida por una razón, por una temporada o para toda la vida. Cuando una relación termina, sentimos que nos quedamos completamente solos. Creemos que la única persona en entendernos ya no está y por un momento olvidamos algo muy importante. Nunca caminamos solos. Mientras tú intentas reconstruirte, habían personas que nunca dejaron de estar ahí. Quizás no lo notaste al principio, porque el dolor tiene una forma extraña de hacer que todo lo demás pase a un segundo plano, pero ahí estaban. Ese amigo que respondió tu llamada a las 12 de la noche. Ese otro que aceptó salir contigo, aunque sabía que ibas a hablar exactamente del mismo tema durante horas. La amiga que simplemente te escuchó sin intentar resolver tu vida. El familiar que te preguntó cómo estabas y esperó la respuesta sin mirar el reloj. Es curioso, cuando el corazón se rompe, solemos pensar que únicamente la persona ya no está con nosotros. Muy pocas veces pensamos en quienes decidieron quedarse y, sin embargo, fueron quienes nos sostuvieron muchas de nuestras caídas. Una verdadera amistad no consiste en hablar todos los días, tampoco en saber absolutamente todo del otro. Una verdadera amistad aparece cuando ya no tienes fuerzas para fingir que todo está bien. Es esa persona con la que puedes guardar silencio sin sentir incomodidad, la que no necesita una explicación para entender que hoy simplemente no fue un buen día, la que vuelve a escribirte aunque haya rechazado varias invitaciones, la que celebra tus pequeños avances incluso cuando tú todavía no eres capaz de verlos. Hubo momentos en los que salir con mis amigos era la única forma de respirar un poco, no porque ellos hicieron desaparecer el dolor, sino porque durante horas me recordaban que seguía existiendo un mundo fuera de mi tristeza. Nos reíamos, caminábamos, conocíamos muchos lugares, hablamos de cualquier cosa y por un momento dejaba de sentir que toda mi vida giraba alrededor de una sola persona. Si tienes personas así en tu vida, cuídalas. No porque algún día puedas volver a necesitarlas, sino porque son uno de los regalos más valiosos que podemos recibir. Muchas veces creemos que el amor únicamente se encuentra en una relación de pareja, pero también existe en un abrazo sincero, en una conversación honesta, en una comida compartida, en alguien que simplemente decide quedarse cuando sería mucho más fácil marcharse. La vida tiene una manera muy curiosa de equilibrar las pérdidas. A veces nos quita una presencia para enseñarnos el valor de todas las demás. Quizá, sin darte cuenta, mientras intentabas superar una ruptura, también estabas fortaleciendo vínculos que llevabas años esperando por un poco más de tu tiempo. Y nunca olvides dar las gracias. No esperes a que sea demasiado tarde para decirle a un amigo cuánto significó tu compañía, porque cuando todo parecía derrumbarse, ellos ayudaron a sostener partes de ti que ni siquiera sabían que estaban reparando. Tal vez nunca puedan entender exactamente el dolor que sentías, pero eligieron caminar contigo mientras aprendías a cargarlo, y eso también es una forma de amor. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo. Probablemente no hayas superado esa ruptura, y no pasa nada. Existe una idea muy equivocada sobre sanar. Pensamos que un día despertaremos y como por arte de magia, esa persona dejará de doler. Como si el corazón tuviera un interruptor capaz de apagar los recuerdos de un momento a otro. Pero la realidad es muy distinta. Sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin dejar que el recuerdo gobierne tu vida. Habrán días buenos, días en los que volverás a sentir la ilusión por un proyecto, una conversación o un viaje. Y también habrán recaídas. Escucharás una canción que no esperabas, verás una fotografía. Pasarás por aquella calle donde alguna vez fueron felices y sentirás que todo el progreso desapareció. Pero no es así. Una recaída no borra el camino recorrido, solo te recuerda que el corazón también necesita tiempo para aprender una nueva forma de vivir. No tengas miedo de esos días, no significan que estés empezando de cero, significa que sigues siendo humano. Con el paso del tiempo comprendí algo que cambió por completo mi forma de ver aquella historia.
Durante mucho tiempo pensé que esa persona era la razón por la que quería convertirme en alguien mejor. Creía que mi fuerza venía de ella, que mis ganas de luchar existían únicamente porque soñaba con construir un futuro a su lado. Pero estaba equivocado. Ella despertó una parte de mí, no la creó. Las ganas de crecer siempre estuvieron dentro de mí. Solo necesitaba descubrir que también podía hacerlo por mí mismo. Ese fue el verdadero comienzo de mi recuperación. No cuando dejé de extrañarla, sino cuando dejé de abandonarme. Cuando volví a cuidar de mí. Cuando entendí que mi identidad no podría depender de la presencia o la ausencia de otra persona. Porque nadie debería cargar con la responsabilidad de convertirse en nuestro propósito de vida. El amor más bonito no es aquel que reemplaza tu identidad, es aquel que la acompaña. Quizá esa sea una de las lecciones más difíciles que dejó una ruptura. Aprender que una pareja puede cambiar contigo, impulsarte y ayudarte a crecer, pero nunca debería convertirse en el único motivo por el cual decides vivir. Hoy miro hacia atrás y agradezco lo bueno, también lo difícil, porque cada momento compartido construye una parte de la persona que soy ahora. No cambiará el pasado, tampoco intentará volver a él. Hay recuerdos que seguirán siendo especiales toda la vida, y eso no impide seguir avanzando. La vida continúa ofreciéndonos personas, oportunidades, paisajes, conversaciones y experiencias nuevas, pero para poder recibirlas, primero tenemos que soltar aquello que ya cumplió su propósito. Soltar no es traicionar los recuerdos, es honrarlos sin dejar de escribir nuevos capítulos. Cuando llegue el día en el que vuelvas a enamorarte, o incluso si decides caminar solo durante un tiempo, quiero que sea desde un lugar diferente. No porque necesites que alguien te acompañe, sino porque aprendiste que ya eres una persona completa y que compartir la vida con alguien siempre será más bonito que depender de alguien para vivirla. Quizá hoy todavía pienses que perdiste el amor de tu vida y puede que tengas razón o puede que no. La verdad es que ninguno de nosotros conoce el futuro. No sabemos a quién volveremos a encontrar, qué personas llegarán a nuestra vida o qué historia todavía falta por escribirse. Pero si hay algo que sabemos con certeza, sabemos quién decide levantarse cada mañana, incluso cuando el corazón pesa. Tú. Y aunque ahora no lo parezca, eso ya es una victoria. La persona que comenzó este documental no es la misma que está escuchando estas últimas palabras, no porque el dolor haya desaparecido por completo, ni porque los recuerdos hayan dejado de existir, sino porque ahora entiendes algo que antes era imposible de ver. El dolor no vino únicamente a quitarte algo, también vino a enseñarte. Te enseñó que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas, te enseñó quienes permanecieron cuando sentías que todo se derrumbaba, te enseñó que el tiempo, aunque no borra los recuerdos, sí cambia la manera en la que aprendemos a vivir con ellos. Y sobre todo, te enseñó que nunca debiste abandonar a la persona más importante en tu vida, a ti mismo. Quizás todavía habrá noches en las que una canción te haga cerrar los ojos, quizás todavía pasarás por una calle que despierte un recuerdo, quizás aún existe una fotografía que por unos segundos consiga detener el tiempo. Y no hay nada de malo en eso, porque el amor verdadero nunca desaparece de un día para otro. Simplemente aprende a ocupar un lugar diferente dentro de nosotros. Con el tiempo entenderás que recordar ya no dolerá como antes. Un día sonreirás al pensar en aquello que viviste, no porque haya dejado de ser importante, sino porque dejó de convertirse en una herida abierta. Y cuando eso ocurra, descubrirás que nunca estabas intentando borrar una historia, estabas aprendiendo a escribir una nueva. Tal vez dentro de algunos años mires hacia atrás y recuerdes esa etapa de tu vida, no como el momento en el que todo terminó, sino como el momento en que todo comenzó. Porque muchas veces creemos que las mejores etapas nacen cuando conseguimos aquello que tanto deseábamos. Pero la vida tiene una forma muy distinta de enseñarnos. A veces son las pérdidas las que nos obligan a convertirnos en personas que jamás habríamos llegado a ser de otra manera. Y aunque durante mucho tiempo maldigamos ese dolor, llegará un día en el que entendamos que todo también pudo haber sido un regalo. No porque disfrutarás sufrir, obviamente, sino porque gracias a ese sufrimiento aprendiste a conocerte de una forma que antes no era posible. Aprendiste a caminar solo, a disfrutar un café contigo mismo, a recorrer un sendero sin esperar a nadie, a valorar una conversación con tus padres, a responder el mensaje de un amigo, a detenerte frente a un paisaje y simplemente agradecer que sigues aquí. Eso también es vivir,
Eso también es sanar. Y quizá, cuando menos lo esperes, volverá a aparecer alguien en tu vida. Y cuando ese día llegue, recuerda todo lo que este camino te enseñó. Ama con todo tu corazón, pero nunca vuelvas a olvidarte a ti. Porque el amor más sano no es el que llena un vacío, es el que recuerda a dos personas que ya aprendieron a caminar por sí mismas y deciden recorrer el mismo camino. Y si hoy estás viendo este documental con el corazón roto, recuerda una última cosa. Aunque ya no puedas verlo, la vida sigue guardando momentos que todavía no imaginas. Nuevos lugares, nuevas personas, nuevos sueños, nuevas oportunidades para sonreír. No cierres tu corazón por una historia que terminó. Ábrelo para todas las historias que aún no han comenzado. Porque al final, la vida nunca dejó de avanzar. Éramos nosotros quienes necesitábamos aprender a dar el siguiente paso. Y si hoy lograste llegar hasta aquí, aunque sea con mucho miedo, aunque sea con muchas dudas, aunque sea dando pasos pequeños, ya comenzaste a hacerlo. Gracias por compartir este camino conmigo. Cuida de las personas que amas. Agradece cada momento de que la vida te regale. Y nunca olvides que incluso en los capítulos más dolorosos pueden convertirse con el tiempo en las páginas más valiosas de nuestra vida. Porque al final, superar un amor nunca fue olvidar a alguien. Al final, superar un amor siempre será volver a encontrarte a ti.